Buenos días a todas y a todos. Tras la excelente primera mesa redonda y este de descanso, vamos a comenzar con la segunda mesa redonda de la jornada de hoy, que tiene un título, a mi parecer, muy adecuado, que es Prevención basada en la evidencia, ya que son muchas las actividades que se hacen de manera puntual y voluntarista, tal como se ha ido introduciendo en la mesa anterior, bajo el nombre de prevención de las adicciones, pero que están carentes en muchas ocasiones de rigor técnico o de una metodología adecuada. Por lo tanto, debemos tender cada día más hacia la elaboración y puesta en práctica de programas de prevención de las adicciones basados en la evidencia científica, siendo conscientes, no obstante, de lo costosos que son los estudios longitudinales que nos permitan evaluar adecuadamente los programas. Para hablarnos de estos temas tenemos hoy a tres excelentes ponentes y que voy a empezar a presentar. En primer lugar tenemos a don Víctor Villanueva Blasco, que es doctor en psicología y tiene una amplia experiencia profesional, docente e investigadora, tanto en Galicia como en la Comunidad Valenciana. En la actualidad, el doctor Villanueva es director del Máster Universitario en Prevención de Drogodependencias y otras conductas adictivas en la Universidad Internacional de Valencia y Sur de España. Es miembro del Grupo Gestor y Sur de España, miembro de la Comisión de Dirección de la Red de Investigación en Atención Primaria de Adicciones RIAPA como representante del área de prevención. También es miembro del Consejo Asesor Interno del Instituto de Investigación Biosanitaria IBEBIU de la Universidad Internacional de Valencia y también es evaluador de proyectos de investigación para la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Tiene la palabra el doctor Villanueva Blasco para hablarnos de prevención basada en evidencia versus pseudoprevención basada en intenciones. Muchas gracias. ¿Ahora? Sí. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Valencia y a la Universidad de Valencia por haber organizado esta jornada internacional. Entonces también es un placer poder compartir mesa con los dos ponentes. Bueno, la idea de plantear una mesa o una ponencia enfocada a la prevención basada en la evidencia y contraponerlo a la idea de la pseudoprevención, que vamos a presuponer que siempre está basada en las buenas intenciones, es porque un poco planteando esa trayectoria que comentaban los compañeros que empezaron por la clínica, empezaron a ver la problemática que había en la clínica y decían, pero ¿por qué llegan hasta aquí? Vamos a intentar intervenir antes. Bueno, la gente de Valencia sobre todo sabrá lo que era antes el parque de cabecera, que era Las Cañas, era una escombrera con ratas que parecían conejos y muchas personas con un nivel de adicción muy importante, viviendo no solamente en un consumo mayormente por vía parenteral, sino también con un perfil de exclusión social, ¿no? Y a mí aquello me hizo de alguna manera ir replanteándome cómo quería abordar el tema de las adicciones, porque tenía claro que era el campo en el que quería trabajar. Bueno, dicho esto y por contextualizar, me gustaría empezar, como decía Auger, ¿no? Una persona un joven o un adulto, porque muchas veces ponemos el discurso en los jóvenes y creo que eso es parte del error que tenemos que ir modificando, disculpadme. Creo que tanto los jóvenes como los adultos, al final, los referentes que tienen para hablar muchas veces de las adicciones son o bien otros consumidores o Internet. Entonces, cuando cogemos y abrimos Internet, por ejemplo, hablando del tema del consumo de cannabis, pues nos encontramos con páginas que dicen que hay más de 100 estudios científicos que concuerdan con que el cannabis aniquila
cuidado, no previene, no aniquila el cáncer, el discurso es muy claro. Luego tenemos una serie, va mucho más allá, el cáncer, los dolores crónicos, los cólicos menstruales, la artritis, la epilepsia, el insomnio, la ansiedad, la depresión, y acaban diciendo que hasta es multiorgásmico, con lo cual contra eso poco podemos hacer los preventólogos y preventólogas, porque no hay color. Y luego nos encontramos con que hay gente que tiene, por así decirlo, un porte. Ustedes ven a Rihanna, me ven a mí, está claro, ¿no? ¿A quién van a hacer, quién es, en quién se fijan los jóvenes, ¿no? Pero también los adultos. Entonces, estamos en una época en la que la infotoxicación y la posverdad están imperando y están llegando y nos están ganando el discurso. Y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hay una información y hay una duda sobre si es verdad o es falso, lo que nos estamos encontrando es que Google es una de las fuentes de referencia y luego la gente no hace un análisis crítico de la información, es retuiteo, lo envío, le doy a los likes, y esto socialmente genera legitimidad a esos discursos. Y al final todo esto hace que lo que es una mentira se acabe interpretando como una verdad. Todo esto yo creo que tiene que ver, se hablaba de la posición 54 en la que está la preocupación por las adicciones en la encuesta del CIS. Yo reflexiono y digo, a ver, ¿cuántas personas hay aquí? ¿40? ¿Más o menos? Vale, estadísticamente, según la encuesta de edades, aquí aproximadamente el 90% han consumido alcohol a lo largo de toda su vida, por lo tanto, ¿el alcohol es un problema social? No, si no vas tirándote por la calle y no estás en situación de desarraigo social. Vale. ¿El tabaco? Pues el 40% de las personas que están aquí son consumidores de tabaco. ¿Ven el problema de tabaco? No. ¿Y el cannabis? Es decir, al final nos vamos a encontrar con que la percepción social que hay de las drogas, y esto tiene que ver con que estemos en el lugar en el que estamos, es que el consumo de, sobre todo, las drogas de mayor prevalencia, la mayor parte de la gente ha probado una o varias drogas y entre ellas estamos nosotros también. Y esto hace que hoy en día no solamente los jóvenes tengan una baja percepción de riesgo, sino que incluso las familias también tienen baja percepción de riesgo sobre el alcohol, sobre el tabaco y sobre el cannabis. Y cuando empieza a preocuparnos, no es cuando se consume, es cuando ya hay un abuso, una adicción, y ya nos situamos en el ámbito del tratamiento. Y ahí es donde al final el foco social y el foco político acaba poniéndose sobre el tratamiento, no sobre la prevención. Porque el consumo lo hemos acabado interiorizando y hemos dicho, oye, pero es que esto es normal. Cuando vamos a enfocar el tema de la prevención, nos vamos a encontrar con que hay una brecha importante entre lo que es el querer, que es esas buenas intenciones basadas en la voluntad, yo quiero hacer algo, yo quiero ayudar, y el saber, que es, voy a ayudar, pero lo voy a hacer de la mejor manera posible, y es basándome en la evidencia, en lo que se ha demostrado que funciona. Un ejemplo sacado de internet, un muro en el que había este mensaje. Si leemos literalmente, leemos problemas, con drogas te podemos ayudar. Está claro que esto es el querer, la buena voluntad de alguien que quiere transmitir un mensaje que no es el que aquí aparece, no es problemas, con drogas te podemos ayudar. No es problemas con drogas, te podemos ayudar. Es decir, este es un ejemplo de querer, pero hacerlo con mala praxis. Y es muy sencillo, pero es bastante visual para entender cuál es la diferencia entre el querer y el saber, ¿vale? Yo me acuerdo del modelo
que teníamos y que sigue siendo predominante. Vamos a juntar a todos los jóvenes que podamos en un aula, les vamos a mandar unos mensajes que al final lo que subyace es un único mensaje, no a las drogas. Y bueno, si fuera así de fácil, entendería que estemos en el puesto 54, porque si fuera así de fácil, la prevención no estaríamos intentando ponerla en el lugar que tiene que tener. Y no es así de fácil por un motivo, porque al final el consumo de drogas es la punta del iceberg, es lo que se visibiliza. Lo que hay por debajo son aspectos que tienen que ver con una serie de factores de riesgo que son no solamente de los individuos, y aquí vuelvo a decir que se acaba poniendo el foco sobre todo en los jóvenes, en la persona, pero es un problema estructural, no es una cuestión personal. La problemática de las adicciones no es personal, es estructural. Tenemos que entender que es en cómo la persona, dentro de unas dinámicas en las cuales está, por supuesto, la propia persona, pero también la familia, el grupo de iguales, la escuela, el ocio, pero también las políticas y las ofertas que hay a nivel local, regional o nacional, van a determinar que esos factores de riesgo tengan mayor presencia, menor presencia y mayor impacto. Por lo tanto, claro, si lo que vamos a pretender es que juntando a los chavales les damos una charla y con esto vamos a resolver el problema de las drogas o de cualquier otra adicción, en esta ecuación tendríamos que resumirlo a solamente individuos. Pero esto no es así, esta no es la realidad. Y por eso la prevención, en parte, el fracaso que estamos teniendo es que los focos se ponen en los individuos y no en las estructuras. Por tanto, el planteamiento tiene que ser algo más complejo que ir y dar unas charlas. Tenemos que entender que la prevención es una ciencia y por tanto se rige por el método científico. No se rige ni por una idea, ni por una ocurrencia, ni por una opinión. Es decir, todos tenemos opiniones, creencias, ideas, pero todo eso no debe regir lo que son las intervenciones en el ámbito profesional de la prevención de adicciones. Lo que tiene que regir es la rigurosidad científica aplicada al ámbito profesional, en el cual tiene que debemos aunar tanto el método científico con todo lo que sabemos a través de las revisiones bibliográficas, las fuentes institucionales, las bases de datos, pero también contando con la experiencia profesional de quienes llevan ya una trayectoria de 10 o 15 años y tienen visto mucho y pueden aportar mucho ahí, ¿no? Y por tanto lo que hacemos es que con todo eso generamos una acumulación de conocimiento y eso nos ha llevado a desarrollar principios, criterios de calidad y de buenas prácticas. Y todo esto tiene que engarzarse en el marco legislativo. Claro, cuando vamos a plantearle a un profesional que tiene que trabajar desde la evidencia, pero no le damos el marco legislativo adecuado para que lo pueda desarrollar en base a todo ello, pues le estamos pidiendo peras al olmo. Y esto es así. Porque podemos decir, oye, hay que aplicar la evidencia, hay que trabajar desde las buenas prácticas. Ya, pero todo esto, ¿cómo se recoge desde los marcos legislativos más allá de la retórica que apuntaba Alfonso? Claro, sabemos cuáles son los factores biopsicosociales que determinan el consumo de sustancias. Sabemos que todo esto al final tiene que acabar en la agenda política y no en la mesa del profesional, porque es desde la agenda política desde la que se van a determinar todas estas cuestiones. Por tanto, esa política es la que diseña las estrategias, la estrategia europea, la estrategia hemisférica, la estrategia española, y es la que luego va a determinar los distintos planes de acciones en los cuales se determinan una serie de objetivos que son los prioritarios. Bien, entonces, desde ahí es de donde se tiene que marcar o se tiene que encuadrar la norma de cómo se debe trabajar, pero no solamente de cómo se debe trabajar, diciéndole a los profesionales tienes que hacer esto, sino también haciendo una evaluación de necesidades. Y cuidado, cuando hablamos de las evaluaciones de necesidades, no estamos hablando solamente de la evaluación de necesidades en relación al consumo, sino en cuanto a los recursos que son necesarios para abordar ese tipo de prevención que queremos implementar. Es decir, hay muchos tipos de evaluación y unas no sustituyen a otras, son complementarias. Con lo cual,
los objetivos muchas veces se focalizan en retrasar la edad de inicio, en implementar más programas de prevención indicada, en hacer los programas más efectivos, pero no se está poniendo el foco en un elemento importante que es la evaluación de necesidades de la red o de la estructura que se necesita los profesionales para alcanzar esos objetivos. Y por tanto debería ir en paralelo con la determinación de unos objetivos de tipo estructural, organizacional, para que todo eso pueda ser operativo y que todo ello dé soporte a los programas y actividades. Y por supuesto luego todo esto engarzarlo desde la coordinación institucional y desde la participación social. Hace 2 décadas podíamos decir que nos faltaba mucho por saber, y nos falta mucho por saber todavía, pero hombre, creo que partimos de un punto que no han partido otros compañeros y compañeras, y es que ya en 2004 NAIDA desarrolló los primeros principios de la prevención. En 2008 ya empezó a haber en Europa una inquietud por los criterios de calidad, y en 2011 se hicieron los básicos, y en el 2013 los de nivel experto, y luego tenemos también los de UNUT y los desarrollados a través del proyecto de cooperación entre Europa y América Latina, el proyecto Popular. Tenemos un punto en el cual sabemos cómo tenemos que trabajar. Y esto nos lleva a que el cómo se hace la prevención debe dar respuesta a varias preguntas, ¿no? ¿Qué debe hacerse? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo se debe aplicar? ¿Qué materiales, equipos y documentos utilizar? Esto es importante porque a veces nos quedamos en qué debe hacerse y quién debe hacerlo, pero no llegamos a concretar qué materiales y equipos son necesarios para todo ello, y por supuesto también cómo debe controlarse y registrarse. Y aquí ya no estamos hablando de la evaluación de la eficacia de las intervenciones, sino que estamos hablando de la evaluación de proceso, que es lo que nos va a ayudar a entender por qué un programa que se ha demostrado que es eficaz, que está validado internacionalmente, resulta que no está dando los resultados que está dando. Y esto es porque no se está aplicando con rigurosidad y no sabemos por qué. Y no sabemos por qué porque no se está haciendo evaluación de proceso. Es cierto que la evaluación de necesidades o la evaluación de programas puede hacerse desde instituciones más orientadas a la investigación, como pueden ser las universidades, pero es verdad que la evaluación de proceso debe recaer sobre los equipos que están implementando. Y ahí debe haber una formación. La pregunta es, ¿cuánta formación en evaluación de proceso tienen los profesionales actualmente que están interviniendo? Esta es una de las preguntas que tenemos que hacernos, porque seguramente eso determinará unas respuestas que luego llevarán a otras preguntas y que siempre atascarán en el mismo lugar, que es, ya, pero esto, ¿cuánto me cuesta? Y la pregunta es, no lo sé. Y si tú no lo sabes, habrá que hacer una evaluación de cuánto te cuesta. Y luego ya hablamos y vemos a qué nivel podemos engarzarlo, pero tenemos que partir de algo que sea operativo. A través del desarrollo de los criterios que me voy a basar en los que tenemos en el entorno europeo, se establecieron 8 etapas: la evaluación de necesidades, la evaluación de recursos, que a veces es la que más se salta, la selección de las estrategias, el diseño de la intervención, la implementación de la intervención, la evaluación, que incluye tanto la evaluación de proceso como la de resultados, la difusión y análisis de la viabilidad, y luego posteriormente la introducción de mejoras. ¿Se sigue esto? No, pero este es el modelo de prevención que podemos entender que está fundamentado en las buenas prácticas. Lo que pasa es que cuando nos vamos saltando estas etapas, o cuando nos quedamos en alguna, ya no estamos implementando un modelo basado en las buenas prácticas. Si luego cada una de estas etapas las vamos desglosando en una serie de tareas orientadas a la calidad y que deben de generar una serie de productos, pues hombre, yo comparo esa imagen inicial con la que empezaba, en la cual juntamos a un grupo de personas y nos ponemos a darle una charla y ¿cuánto te cuesta hacer esto a nivel de tiempo? No, hombre, la charla 1 hora, llego a 25, 30 chavales según sea la ratio por clase, luego preparar la charla, pues bueno, me puede llevar cada taller 10 horas, 8 horas, pero una vez lo tienes hecho ya lo vas a reproducir
durante los próximos 8 o 10 años, con lo cual la rentabilidad es máxima. Y claro, así nos encontramos con profesionales que tienen contratos a media jornada, que aplauden cuando les suben a 30 horas el contrato, pero resulta que tienen que dedicarse también a temas de integración, de migración, esto es hacer prevención. El ir a dar una charla de esa manera, eso es hacer pseudoprevención, porque no responde a los objetivos de la prevención. Y esto es mucho más caro, porque esto evidentemente requiere muchísimos más profesionales. Y también hay que entender que los profesionales no son hombres orquesta o mujeres orquesta que hagan todo esto. Es decir, aquí hace falta equipos, lo mismo que están en la UCA, en la que cada cual tiene un rol, tiene una función, tiene una tarea, y tiene que desarrollar unas actividades, como estaba planteando anteriormente Javier. Y hay que buscar esas sinergias con agentes externos. Perfecto. Todo esto, seguramente si trabajáramos desde este planteamiento, los resultados a nivel preventivo fueran mejores y por tanto esto ayudase. El reto está en hacer entender que la prevención tiene que ser esto. ¿Cómo garantizar la calidad y las buenas prácticas? Claro, vamos a hablar de prevención universal, selectiva, indicada, etcétera, etcétera, pero para cada uno de estos tipos de programas, con una población determinada, con unas necesidades muy concretas, necesitamos, primero, programas que estén validados, que estén fundamentados en un buen marco teórico, con una evidencia empírica sólida y bien protocolizados, para que se puedan aplicar de manera rigurosa. Pero luego también necesitamos profesionales que se puedan formar en este ámbito y que puedan, para cada uno de los programas, conocer toda la evidencia que hay detrás, todas las fases, todo lo que hace falta para implementarlo. El problema con el que nos encontramos es que no tienen tiempo para hacer todo esto, no tienen la oferta para hacerlo, y si tú ahora le preguntas a un técnico o a una técnica qué es lo que necesitas, te van a decir lo que ya se ha mencionado aquí. Necesito estabilidad, necesito centrarme en el tema de las adicciones y no estar tocando 4 palos distintos. Al final lo que necesitan es, o lo que necesitamos es profesionalizar la prevención. Es decir, que la prevención no sea algo que cualquiera hace cualquier cosa de cualquier manera, se le pone el nombre de prevención y ya lo tenemos. Simplemente si ya los programas de prevención efectivos de tipo universal para la escuela requieren una serie de criterios, características que no voy a pasar a enumerar, pero solamente para que veamos esto luego lo tenemos que reproducir en los de selectiva, en los de indicada y llevarlos luego a otros ámbitos que no sean solamente el escolar, con lo cual un técnico no puede hacer todo esto, hace falta algo más. Y todo ello, la prevención, es como cuando alguien se prepara para hacer una 10K, una media maratón, una maratón, que necesita planificación, preparación, condiciones y rigor. Aquí tenemos una tabla en la que te dicen día 1 tienes que empezar haciendo este ejercicio con una intensidad tal y con una repetición tal. Y viene protocolizado y te dicen por qué ejercicio empiezas y por cuál acabas. Y todo eso no es casualidad, está muy bien organizado para evitar lesiones, es decir, para evitar que haya un perjuicio. En contraposición tenemos las buenas intenciones. Ahora, después del veranito, las cervecitas, voy a ver si me bajo un poquito esta panza cervecera, pero nos encontramos con la mala praxis. Falta de recursos, pocos recursos, inadecuados, personal poco cualificado, que además tienen poco tiempo, entonces, ¿qué esperamos que tener como resultado en uno y en otro caso? Pero, hasta aquí estamos poniendo el foco en los programas y en los profesionales. ¿Quién tiene que hacer que se cumplan, que solamente se apliquen programas preventivos evaluados dentro de los centros escolares, en el ámbito familiar y otros? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿El profesional? Eso tiene que venir de arriba. ¿Y quién tiene que poner todos los recursos para que eso se haga de manera adecuada? Por lo tanto, sí hay una responsabilidad, pero es muy importante la implicación de las administraciones públicas para que este planteamiento sea un planteamiento estructural
que dote a los profesionales de todo lo que necesitan, porque si no va a pasar como pasa con la hostelería. Se van a quemar, se van a ir, y dentro de 10 o 15 años, cuando además de todo el problema de adicciones tengamos problemas de patología dual y queramos abordarlo además desde la prevención, no vamos a tener profesionales cualificados. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu maravillosa intervención. Y a continuación vamos a presentar a nuestro segundo ponente de hoy, que es don Daniel Lloret Irles. Es doctor en psicología, especializado en adicciones, con mención de doctorado europeo, y tiene una amplia experiencia profesional, docente e investigadora. Investigador en la prevención de abuso de drogas y de las conductas adictivas sin sustancias, con especial interés en el juego de apuestas y el impacto de las nuevas tecnologías. El doctor Lloret es profesor de Psicología Social en el Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández, donde dirige la Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TIC, y también es profesor del Departamento de Medicina Translacional de la Universidad del Piemonte Oriental. Tiene la palabra el doctor Daniel Lloret para hablarnos de portales de buenas prácticas en reducción de la demanda de drogas y otras adicciones. Gracias. Sí, ¿se oye así, no? Ahora, sí, ahora se oye. Bueno, pues gracias por la presentación, gracias a la organización por contar conmigo y que estoy muy a gusto aquí, porque hablo de lo que me interesa y espero que os interese a vosotros también, y me encuentro a viejos amigos que hacía tiempo que no veía y la verdad es que es un gusto. No puedo, esto no estaba preparado, pero claro, en fin, nos ponen a hablar de buenas prácticas y hablamos de buenas prácticas, entonces parte de mi presentación está solapada con la de Víctor, pasaré rápido por encima y, en fin, diré lo mismo con otras palabras, y sobre todo quería poner el foco, el acento en la primera parte de Víctor. Me ha encantado la cosa de la intoxicación, infotoxicación y qué es la verdad, ¿no? Y cómo eso es un tema que habría que desarrollar, que seguro que lo tienes desarrollado, pero que tendríamos que tener espacio para él. Es muy interesante, ¿no? Ese sesgo de autoconfirmación, mi pequeño mundo, al final, en fin, si el cannabis es bueno es porque mis amigos, que son los que fuman, dicen que es bueno y tal. Bueno, y cómo nos lleva hacia la normalidad, ¿eh? hacia el pensamiento único. O sea, qué difícil es pensar en una fiesta sin alcohol. Es difícil. Como, imaginaos que vais a hacer una fiesta esta tarde en casa y decidís no poner alcohol. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Pero ¿por qué es complicado? Pues porque tenemos un pensamiento único en la cabeza, porque es lo normal, es la normalidad que han sabido instaurar en nuestras mentes, ¿no? Y eso pasa con otras muchas cosas. Bueno, no me enrollo, pero que algún día hablaremos de la verdad y de la pseudo verdad. Muy interesante. Pues bueno, yo quería hablar más que de lo que es una buena práctica, que no voy a eludir, pero de los sistemas, ¿no? De los sistemas de acreditación. Es decir, ¿qué es lo que evalúan los sistemas de acreditación? Esto es lo que quería decir. Y qué sistemas tenemos. Y bueno, y luego la experiencia española con el portal de buenas prácticas. Al final, si miramos un poco la bibliografía, y bueno, hay algunos artículos, y el Observatorio Europeo asume como buena práctica algo que es relevante, algo que es importante, es decir, algo que no es mera especulación académica que rellena artículos y libros con elucubraciones, no, algo práctico. Eso es una buena práctica, valga la redundancia. Lo digo porque hay mucho escrito sobre buena práctica que podemos tirar porque no se sustancia. Tiene que ser algo que es transparente, es decir, que yo lo pueda traspasar y todo el mundo lo pueda ver, esa transparencia en una buena... El que se enfrenta a una evaluación de buena práctica tiene que saber cuáles son los criterios, los sistemas de evaluación, cómo me van a puntuar, tiene que ser transparente desde el inicio.
por supuesto, fiable, válido y algo que se pueda entender en el territorio donde se aplique ese sistema. Luego lo veremos. Luego, el resultado es una clasificación. Como queramos, hay muchas clasificaciones, pero que van de bueno a malo o de malo a bueno, un gradiente. Y también llaman la atención sobre la aplicación, que no es ni más ni menos que el proceso, ya hablaremos, y la adaptación, porque adaptamos muchos programas de fuera, y eso también es el proceso, y por supuesto la formación, de lo que ya nos han hablado, y yo insisto. El contexto es que una práctica puede funcionar en un sitio y en otro no. Tenemos muchos ejemplos de programas que han sido muy exitosos en Estados Unidos y aquí, pues mira, nos han comido un colín, porque es que no funcionan. Es que a lo mejor es que hay algo diferente entre Estados Unidos y España. Y por supuesto, algunos portales, veremos cuáles, van a evidencia de la eficacia, resultados o a impacto, ¿vale? Pero no solamente es el impacto. Y bien, y muchos de los portales miden la sostenibilidad de las prácticas como uno de los criterios de buenas prácticas. Bueno, esto es un batiburrillo que ahora ordenaré un poquito más. Entonces, bueno, esto claro, empezó hace mucho tiempo y a finales del siglo pasado pues ya teníamos varios manuales. El primero así más conocido, el de Loekefeld, del NAIDA, del 91, que lo tradujo CEPS, Teresa Salvador y la gente de CEPS, lo tradujo en el 95, si no me equivoco. Y en el 91 se crea la primera Sociedad Mundial de Investigación en Prevención, una sociedad que luego emulamos en Europa 20 años más tarde. Pero ya en el 98 teníamos un manual que es un protocolo bastante actualizado, del 98, y sigue actualizado, que es el manual de elaboración y evaluación de programas, ¿no? Bueno, pues ahí te dice cuál es la vida de un programa, cuáles son las fases, que nos ha explicado ya Víctor, y yo voy a repasar brevemente. Luego ADES hace un manual muy parecido en el 2004, y luego ya viene un torrente de manuales que, por supuesto, no los he puesto todos, sino algunos que se me han ocurrido, que son la serie de manuales del Observatorio Europeo, del 2010 al 2012, y la creación de la Sociedad Europea de Prevención. Esto da un fuerte impulso a la investigación. Y también los estándares de Naciones Unidas. Bueno, quiero decir, hay un pasado y llegamos a la fecha de hoy, que vamos a ver lo que se ha generado con toda esta evolución de disciplina que tiende hacia la evaluación de la buena práctica y en segundo término de la eficacia, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hemos visto antes, esto es la vida de un programa o de una intervención, que es lo que ya hemos visto. Son pasas que yo le he ido, en vez de coger una, me la he inventado, pero no deja de ser lo que hay, es lo mismo que hemos visto antes. Es decir, tenemos una fase inicial, que la he pintado así en amarillo, que es como la planificación. Luego tenemos una fase central, que es la implementación, y una fase final, que es la evaluación, ¿vale? Y luego se cierra con una aplicación pues de los resultados de la evaluación a una mejora. Entonces, esa fase, digo, inicial es, obviamente, ¿para qué vamos a hacer nada si no hay ningún problema que resolver? Pues para eso tranquilamente nos quedamos en casa, que estamos mejor. Pero si hay un problema, hay que evaluar el problema, por ahí se empieza. En fin, no voy a insistir porque toda esta parte ya la ha explicado muy bien Víctor y seguramente la conocéis. Solamente quiero decir que esto es lo que evalúan los portales de buenas prácticas, que es hacia donde voy. Los portales de buenas prácticas, algunos evalúan el final de toda esta historia, pero otros empiezan por el principio, y otros empiezan por el principio y acaban por el final, ¿no? Entonces, la parte inicial, como luego veremos, pues es el diseño. Luego hay unas cuestiones transversales que aquí no aparecen, pero que también veremos. La evaluación del diseño, es decir, tiene una consistencia teórica, los objetivos son concordantes con un modelo explicativo de que si yo hago esto va a pasar esto, a lo mejor luego no pasa, pero yo tengo un modelo, ese sería el diseño, ¿no?
Y luego, pues todo esto se traduce en un protocolo, en un guión que se llama manual o que se llama programa manualizado. La parte intermedia es proceso, y esto es vital por las razones que ha dicho Víctor, y te agradezco mucho porque me ahorro y puedo ir más rápido. O sea, no sabes el final si no conoces lo que ha pasado antes del final. ¿Cómo vas a atribuir resultados si no sabes lo que has hecho? ¿Vale? Esta sería la lógica. Y esto es proceso, ¿no? Evaluación de proceso, que es la hermana pequeña de la evaluación. Si la evaluación en prevención ya es la hermana pequeña de la evaluación, pues la evaluación del proceso en prevención ya es la benjamina, ¿no? Entonces, básicamente se reduce a eso. Es decir, no es viable una evaluación de resultados. No puedes hacer una evaluación de resultados si no has hecho una evaluación de proceso. Porque tú obtendrás los resultados que sean, pero ¿se debe a la teoría, se debe al diseño o se debe a una variabilidad que es enorme y ocurre muchas veces en la implementación de ese diseño? ¿Vale? Si yo digo, voy a hacer, esto es un programa que tiene 8 sesiones, 8 no, van a ser 3, que es lo que nos dan. ¿Es ese el programa? Cuando evaluamos el resultado, estamos evaluando el programa de 8 sesiones, porque luego acaba, dice, como le pones un nombre al programa, dices, programa de prevención de los porros, de Daniel. Ah, he evaluado el programa de prevención de los porros de Daniel, y no funciona. ¿Por qué? Pues porque los resultados no son buenos. Ya, pero que usted ha hecho 3 sesiones, y además las ha hecho como ha querido, y el programa eran 8 sesiones, y había que hacerlo según no, pero es que no funciona. Digo, vale. No podéis llegar a unas conclusiones si no se sabe exactamente el proceso. Bueno, pues eso, luego se hace un análisis crítico, como diferentes técnicas, y bueno, dice, bueno, pues hay que retocar esto porque esto no funciona bien, ¿no? Pues a nivel de proceso. Y por supuesto, el proceso incluye en la adaptación de un programa a una realidad. O sea, quiero decir que lo que se hace, por ejemplo, hemos tenido experiencias de programas españoles aplicados en Rumanía, en Italia, y es que funcionan diferente. Es que los valores que tienen los chavales en Rumanía no son los valores que tienen los chavales en Italia ni en España. Es que cuando le dices una cosa a uno, le entra de una manera, y cuando le dices la misma cosa a otro, no te entiende. ¿Vale? Pues ¿por qué? Pues porque no han adaptado ustedes el programa a un contexto cultural. Bien, entonces, al final, ¿qué es un portal de buenas prácticas? Pues esto es una definición que he cogido así, pero bueno, al fin y al cabo es un repertorio en web que está diseñado para dar información. Aquí habla de información a profesionales de salud, pero no solamente a profesionales de salud, también a los gestores. Bueno, se entienden que los que gestionan los recursos en salud también son profesionales de salud, pero en muchos programas también tienen una visión hacia el gran público. ¿Cómo voy? Vale, entonces, desde el portal de buenas prácticas se consideran buena práctica aquellos programas que ya han sido implementados, que ya tienen una experiencia, no es una cosa nueva, y han demostrado su capacidad para intervenir y que son transferibles, sostenibles y éticos. Vale, es una definición bastante amplia y poco rigurosa, ¿eh? Bueno, pero luego veremos cómo lo ajustamos bastante al detalle. Y Marika Ferri, que es la responsable del portal de buenas prácticas Exchange en el Observatorio Europeo, habla de que un portal de buenas prácticas suele tener revisión de literatura, ahora veremos, obviamente la transparencia, lo que hemos dicho antes, hay una renovación de la información se tiene que ir renovando pues cada 2 años, más o menos, y bueno, y va dirigido a diferentes audiencias. Al final lo que tenemos es básicamente 5 ingredientes que algunos portales tienen y otros no, pero algunos los tienen todos, como el nuestro. Tienen una librería. ¿Qué es una librería? Pues una colección de libros. ¿Y qué libros tienen? Pues los que hemos visto antes, los manuales, las guías, los protocolos, los estándares, ahí todos ordenaditos, y si tú quieres algo, coges el libro y te lo lees.
una librería. Otro de los instrumentos que suele ofrecer un portal de buena práctica, porque son todo buenas prácticas, es ofrecen instrumentos de evaluación. Es decir, ofrecen un repositorio, una base de datos, una base de instrumentos, que hay muchas. Por ejemplo, CyberSam tiene una muy buena, pero Coppolat hizo una también en prevención, en tratamiento. Instrumentos validados que nos sirven para evaluar, que es de lo que estamos hablando, ¿vale? Pues eso, algunos portales te ofrecen. El portal de buenas prácticas del Observatorio Europeo lo tiene, y el nuestro también. ¿Qué más tienen? Bueno, pues tienen a veces un acceso a que tú te busques la información de lo que tú quieras. Es decir, ellos en los portales te ofrecen una especie de instrumento para que tú accedas a la evidencia. Por ejemplo, oye, yo es que he oído que... Bueno, como nos metemos tanto con los policías, voy a utilizar a los policías que son nuestros, como tienen armas y pistolas, pues no pasa nada, ¿no? Nos podemos meter con ellos. Yo he oído que llevan a perros a los institutos, por ejemplo. Esto es algo que se hace, seguro que todos lo hemos oído, que entra la policía con perros y van por los casilleros y tal. Muy bien, ¿eso para qué sirve? Ah, pues no sé, pero molar mola, porque eso que te metan un perro por los pasillos mola, y los deja hablando del perro varios días. Joder, macho, este perro le ha pillado una china que tenía Jaimito. Vale, muy bien. ¿Pero es útil? ¿No es útil? No lo sé. No lo sé. Hay portales que se encargan de revisar estas pequeñas técnicas o estas estrategias y ver si sabemos algo, que a veces la respuesta es que no sabemos nada, lo cual no es ni bueno ni malo. Bueno, es malo no saber, pero quiero decir que no es ni efectivo ni no efectivo. Y si sabemos algo, te dicen qué nivel de conocimiento tenemos y, por supuesto, qué conocimiento tenemos, si es bueno, o sea, si es eficaz o no eficaz. ¿Vale? Eso algunos portales lo ofrecen, el nuestro también. Formación, también. Formación es una de las cuestiones que se supone que un portal debería ofrecer de alguna manera, ¿no? Y por último, el plato principal del menú es lo que venimos hablando, la acreditación de programas, es decir, un sistema de evaluación, bla, 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 sistemático, transparente, bla, 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 de las intervenciones, no solamente de programas. Tenemos programas manualizados, que son los más fáciles de evaluar, porque están más cerrados, pero también, y cada vez más, los portales están admitiendo intervenciones abiertas, políticas, intervenciones ambientales, comunitarias, ¿vale? Más abiertas. Y una puntuación. Usted ha sacado un 5, usted ha sacado un 7, y esto encima lo hacemos público, ¿vale? Eso es un portal. Luego hay cuestiones generales, que es la audiencia, a quién va dirigida. Entonces, a veces hay incluso espacios del portal para un tipo de público u otro. Y luego los niveles o los ámbitos de intervención, tratamiento, prevención, que es el que nos ocupa hoy, y reducción del riesgo. Bueno, pues hay muchos. Hay muchos más de los que hay aquí, pero el primer portal así que, bueno, igual hay alguno antes que yo no conozco, pero el primero así nació con los ataques de un instituto hace ya muchos años. ¿Cómo se llama? Columbine, creo que era Columbine. Un instituto en Columbine. Entonces, bueno, pues aquello decían, bueno, mira, que estos han entrado con unas ametralladoras y se han cargado a sus compañeros en el instituto. Aquí hay mucha violencia, hay que prevenir la violencia. Y así nació el Blueprints, ¿no? Con la prevención de la violencia e inmediatamente con la prevención del consumo de drogas. Y luego ya se abrió a otros ámbitos, ¿no? Y ahí la Universidad de Colorado, ya en el 96, abrió su primer portal que se focaliza en la parte final de lo que os he contado, es decir, en la evidencia de la eficacia, si sirven o no sirven y cuánto sirven los programas, más que en las partes de diseño iniciales, ¿eh? Entonces, ahora el Blueprints admite un amplio espectro de objetivos, ¿no? Porque han entrado otros financiadores y tal, y te da, pero todos los programas son de eficacia probada, ¿eh? No es que usted lo hace bien, no. Eso es buena práctica, usted lo hace bien. ¿Por qué? Porque tiene un modelo, porque ha medido, porque es todas las cosas que hemos visto. No, es que esto funciona. Esto es lo que mide Blueprints, ¿no? Y te dice, bueno, no funciona, pero parece que va a funcionar, promising. Vale, sí, funciona. Esto es un programa modelo, y esto ya es la bomba. Entonces, un modelo plus, ¿vale?
Y luego hay un triste ejemplo en Estados Unidos, que había un muy triste ejemplo, que, bueno, pero yo lo pongo para denunciar aquí en público. Es el NREP, es el Registro Nacional de Programas de Prevención Basada en la Evidencia, que se lo cargaron. Quien tenga interés sobre esto, que se lea un pequeño artículo en Substance Abuse de Green Hennessy, que te explica por qué la directora general de... Bueno, pues esto lo decimos todo, ¿no? La directora general de la administración Trump decidió cargarse un portal de buenas prácticas cuando... Y quien quiera saber por qué se lo cargó, que se lo lea. Ahora no tengo tiempo, pero es interesante. Lo que hay ahora es que no acepta solicitudes, no evalúa, es una especie de escaparate de que ellos van poniendo lo que ellos consideran que tienen que poner, sin ningún tipo de proceso transparente ni limpio, ¿no? Bien. Luego hay otros así más de carácter privado, pero bueno, este tampoco ofrece mucha información. Los canadienses tienen un portal desde hace mucho tiempo que también que es muy amplio, y aquí quería un poco retomar el discurso de Alfonso, que tú decías que, bueno, hay que aunar fuerzas. O sea, esto de al final hacer la guerra de las drogas, la guerra de la ludopatía, la guerra de... Cuando estamos bajo un paraguas de factores de riesgo bastante común, con sus diferencias y con sus factores de riesgo específicos, pero realmente estamos hablando de unas causas que afectan a trastornos de conducta. Vale, voy a ir muy rápido. Y bueno, ya sí hay varios. Entonces llegamos a Europa, que tenemos, la Comisión Europea tiene dos de infancia juventud, el EPIC, uno de infancia juventud, uno de salud pública, y todos estos que os cuento es porque aceptan programas de prevención de drogodependencia, por eso, si no, no os lo contaría, hay más. Y por supuesto el que todos conocéis, Exchange. Vale. He querido poner aquí la lista verde porque es un portal que creo que funciona bastante bien. Estos son los alemanes, porque a nivel nacional también hay varios portales. El portal de buenas prácticas del Observatorio Europeo hace esas cosas que hemos hablado antes: formación, instrumentos de evaluación, recursos, tal, y por supuesto el plato fuerte, que es lo que venimos hablando, la acreditación de programas. En Europa éramos los primeros y ahora vamos en el pelotón. Ahí la dejo votando para las preguntas, porque si me extiendo con esto ya... pero íbamos los primeros. Lo que dice la estrategia europea es que hay que tener portales y hay que tener sistemas de acreditación de buenas prácticas, y eso también lo dice la estrategia del Ministerio de Salud y también lo dice en la estrategia de plan de trabajo, con lo cual es como que hay que hacerlo, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido, lo que se ha hecho en España ha sido un portal de buenas prácticas que cumple ese compendio de servicios que he dicho antes y que acepta programas evaluados por el propio portal, es decir, cualquiera puede enviar un programa basado en son evidencias lo que hay que enviar, no hace falta escribir mucho, hay que enviar documentación. Y también refleja los programas españoles que están en Exchange. El proceso es un proceso normal de evaluación, en donde hay un periodo de evaluación, una subsanación, una rectificación, un proceso normal de evaluación, con 14 criterios, que son los que hemos visto antes en ese circulito, pero puntuados y evaluados, y acabo ya con la última, y que se asemeja mucho a lo que encontramos en otros portales, ¿no? Veis por ahí, por ejemplo, el de la Comisión Europea de Salud Pública, o el del propio del Ministerio. Pues hay una serie de criterios que ahí entraríamos ya en un discurso más técnico, pero quiero decir que lo que estamos haciendo es algo, en España lo que ofrece el Plan Nacional es algo a un nivel, yo creo, técnico más que honorable y suficiente, y mucho más que otros países que están empezando y que todavía
no tienen este nivel de evaluación. Bueno, ya está. El final, solamente leer, porque eso me lo ha dado la pista Alfonso, el objetivo de la ISUB, potenciar la incidencia en las instancias políticas, repito, como estrategia de transferencia del conocimiento. Es decir, a nivel técnico ya hemos llegado, ya lo tenemos. Ahora le toca mover ficha a los políticos. Sacar pecho a la Comunidad Valenciana, que aquí es el único sitio que yo conozco, y mi conocimiento es muy limitado, pero que yo conozco que las instancias políticas han dicho solamente aceptamos lo que está acreditado. ¿Que es mejorable? Sin duda, pero al menos ya han dado ese paso y lo dieron hace muchos años, lo dieron en el 99. Lo que pasa es que ahora las órdenes y las normativas se van revisando, pero esto ya veníamos desde atrás, y bueno, y hay que acreditar los programas. Señores, esto es dinero público. Con dinero público hay que justificar, porque no vale que hacer cosas y que nos sirvan, porque eso en el peor de los casos hemos tirado el dinero. Bueno, en el mejor de los casos, en el peor de los casos tenemos iatrogenia, que aún es peor. Bueno, hasta aquí quería llegar, gracias y perdón el... Muchas gracias, doctora, por tu ponencia. Y ahora, en este momento, vamos a presentar a la tercera ponente de esta mesa redonda, que es doña María Paula Luna Jiménez, psicóloga de la Universidad de los Andes de Bogotá, en Colombia, con maestría en drogodependencias de la Universidad de Deusto. Durante 12 años fue la coordinadora del área de prevención de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Desde hace 8 años y hasta la actualidad es la directora del Centro de Educación de Applied Prevention Science International, desde el cual se dedica al desarrollo de contenidos y capacitación sobre la ciencia de la prevención y su aplicación a la práctica para profesionales que trabajan en la prevención del uso de sustancias psicoactivas y otras conductas de riesgo. Actualmente en Europa es miembro del Consejo Asesor del Currículo Europeo de Prevención Universal, sus siglas en inglés EUPC, y del proyecto europeo Frontline Politeia. Tiene la palabra doña María Paula Luna para hablarnos de formación de profesionales en prevención de las drogodependencias. Muchas gracias, Antonio. Ya, me voy. Bueno, muchas gracias. Me uno al agradecimiento al Ayuntamiento, a la Universidad por la invitación y, como dijo Daniel, la oportunidad de ver viejos amigos y hacer nuevos amigos, por supuesto, siempre. La verdad es que Víctor y Daniel me lo han puesto sumamente fácil porque muchas de las cosas que voy a decir en mi presentación las hemos visto también, hemos oído hablar en las presentaciones de la mañana también de formación. Pero ¿qué es la formación de profesionales de prevención, ¿no? ¿Qué es lo que los profesionales de prevención tienen que saber? Decimos, pero si ya los formamos en este programa, ya los formamos en otro programa, pero hay que ir más allá. O sea, ¿qué hay detrás de esos programas? ¿Por qué estamos formándolos en esos programas? Entonces vamos a empezar por ver un poco y definir lo que es la ciencia de la prevención. Entonces, ¿cómo la definimos? Nos identifica cuáles son esos determinantes de la conducta que nos ponen en riesgo o nos protegen, cuáles son los procesos de actuación de estos determinantes, o sea, qué pasa detrás de estos determinantes, por qué estamos protegidos, por qué estamos en riesgo, y también cuáles son esas estrategias que intervienen efectivamente cuando las trayectorias son negativas, es decir, cuando estamos en riesgo, y fortalecen cuando son positivas, es decir, cuando nos encontramos protegidos, y esto aquí lo vemos desde una perspectiva de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que nos hace más vulnerables en nuestro entorno y qué es lo que nos protege? Ahora, aquí vemos que la ciencia de la prevención la definimos desde dos aspectos que se alimentan. Tenemos la práctica por un lado y la investigación. Si no tenemos práctica, no tenemos investigación, y si no tenemos investigación, no tenemos práctica. Necesitamos las dos vertientes, necesitamos saber cuáles son las teorías, cuáles son las evaluaciones, qué nos da esa información para poder poner en la práctica. Y la práctica, al poner en marcha esta investigación, este respaldo, pues entonces también podemos definir que es la ciencia de la prevención. Entonces tenemos investigación y tenemos práctica.
Aquí hago nuevamente la lista que ya nos mencionaron. Cuando hablamos de la ciencia de la prevención, es nueva. La ciencia de la prevención empieza prácticamente en el año 91 con la creación de la Sociedad de Investigación en Prevención de los Estados Unidos que mencionó Daniel. La primera vez que se habla de ciencia de la prevención es en el año 93. Después se establecen los estándares de conocimiento de la ciencia de la prevención, que también los hace el Society for Prevention Research en el 2011. En el 2010 y también la creación de la Sociedad Europea de Investigación y Prevención, que además se reúnen ahora a finales de septiembre. Otros grupos también se han creado en Brasil, en Australia. Y el término de ciencia de prevención se define en el año 2019, cuando la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hace esta definición, que no, claro, no es universalmente aceptada, pero es la que se acepta dentro de la comunidad actualmente. Y claro, también aquí podemos hablar de la generación de sociedades como el ISUP y el ICUDR, que contribuyen a que la ciencia de la prevención y la formación se haga más global. A ver, es importante hablar de cómo establecemos una prevención, porque hablamos de profesionales de prevención. Y aquí, ¿qué necesitamos? Un cuerpo sistemático que tenga de teoría, que haya conocimientos, habilidades y competencias. Entonces hablamos que cuando hablamos de las competencias es en qué trabaja cada profesional de prevención, porque hablamos de profesionales de prevención, pero vamos a ver cómo hay muchos en diferentes ámbitos con competencias y habilidades diferentes. Códigos de ética que rijan esa profesión, que permitan que ese profesional de prevención dé el servicio ideal. Una autoridad que define e identifica los problemas y cómo se deben tratar. Entonces, ¿cómo tratamos la prevención? Comunidad que tiene unas normas que sancionan o admiten y capacitan a sus miembros, y una cultura de prevención que incluye actores necesarios para llevar a cabo las funciones. Algo que me llamó mucho la atención de las ponencias de la mañana es cómo hablábamos de unificar el discurso, de involucrar actores, de cómo es ese proceso. Y entonces empezamos a hablar de lo importante que es establecer esa cultura de prevención, es decir, cómo hacemos para que todos estemos pensando en lo que es la prevención, la ciencia de la prevención, y montarnos en ese tren de un pensamiento y una práctica conjunta. Entonces, ¿cómo empieza la prevención como profesión? Ya tenemos un cuerpo sistemático de conocimientos, tenemos los estándares europeos de calidad, los EDPQS del Observatorio Europeo, los estándares internacionales de prevención de la UNODC y la OMS, que también Daniel y Víctor mencionaron dentro de sus presentaciones. Hay currículos internacionales, está el currículo de APSI, Applied Prevention Science International, que es la organización en la que estoy yo, que fue quien desarrolló el UPC, y lo implementamos del 2014 al 2018, ahora está más a cargo del ISOP y de CICAD y Naciones Unidas, Colmo Plan, y ahora tenemos uno que es el de Fundamentos y Práctica de la Prevención, y está el EUPC, que es la adaptación de todo este currículo para tomadores de decisiones de programas, de políticas y demás, que es una versión más condensada. Luego hablábamos de la ética, de la importancia de tener códigos de ética. Tenemos el código de ética del Prevention Think Tank, que es del ICNRC en los Estados Unidos, y el de los estándares europeos de calidad en drogodependencias. Entonces, ahí encontramos como, igual como en todas las ciencias que tratan con personas de la salud, psicología, medicina y demás, el principio fundamental es no hacer daño, es no hacerle daño a nuestra población. ¿Y cómo no hacemos daño mediante la prevención? Pues sabiendo qué es lo que tenemos que hacer en prevención, conociendo la teoría, conociendo la práctica y hacerlo bien. Después encontramos la autoridad que define los problemas y cómo tratarlos. ¿Cuál es la definición que les hablaba anteriormente de las Naciones Unidas? Como la ven, la prevención es la aplicación de la ciencia y la prevención para abordar la salud y la seguridad de los individuos a través del mejoramiento de los procesos de socialización para reforzar la autorrealización y su participación en sociedad. Es una definición que es compleja, es extensa, y entonces empezamos a ver todos los actores y todos los ámbitos que se tienen que empezar a movilizar para poder llegar a este objetivo. Entonces también
encontramos aquí que hay una definición del proceso. Tenemos un ciclo de implementación que les voy a presentar ahora en un momento, también cómo está el ciclo de implementación que presentaron Víctor y Daniel, y el de los EDPQS, que es el de los estándares europeos de calidad. Y tenemos acá también que ya hay, como preguntaron esta mañana, cuáles son esas buenas prácticas, cuáles son esos programas que ya existen que yo puedo implementar. Entonces tenemos dentro de los registros, que está, ya lo acaba de hablar Daniel, el Brooklyns y el portal del EMCDDA, que también lo tengo aquí como el portal de buenas prácticas del Exchange, y los estándares internacionales de UNODC. Estos estándares internacionales, más allá de decir cuáles son los programas que funcionan y los que no, nos indican cuáles son las estrategias que están vinculadas a resultados positivos en los diferentes entornos de intervención y cuáles son las estrategias que definitivamente no funcionan. Entonces ya con eso, cuando uno sabe qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ya eso ayuda un poco a acotar cuál es la acción que debemos tomar. Comunidades que tienen normas para sancionar y admitir y capacitar a sus miembros. A ver, no hay una formación estandarizada. En todas partes hay formaciones diferentes, con contenidos diferentes. Hay formaciones más formales, institucionalizadas, hay otras que son más informales, van variando de cada país. Tampoco hay un sistema de acreditación que sea formal, internacional, aceptado en todas partes, y los países tienen que ir formando cada cual sus sistemas de acreditación, que es un punto ideal. O sea, así como toca acreditarse para ser psicólogo, pues yo también debería acreditarme para trabajar en prevención, porque estoy tocando, o sea, estoy hablando con gente, estoy cambiando conductas, estoy cambiando actitudes, conocimientos, creencias. Entonces esa parte también es muy importante de verla. Por ejemplo, en Estados Unidos está el ICNRC, que es un poco un modelo que se utiliza donde donde se dan unas líneas de actuación, unas líneas de conocimiento, de habilidades y de capacidades. Y también según cada estado también definen sus propias líneas, pero por supuesto tienen que tener una acreditación para poder ser profesionales en prevención. Y aquí volvemos a lo mismo, una cultura de prevención que incluya todos los actores necesarios para llevar a cabo sus funciones. Entonces hablamos de todas las instancias en ámbitos de prevención, hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de medicina, centros de salud, hablamos de lugares de ocio, hablamos de los lugares de trabajo. Entonces, ¿cómo logramos formar, juntar y reunir toda esta comunidad y todos estos diferentes actores para hablar de prevención? Entonces encontramos cuáles son los retos. ¿Quiénes son los trabajadores en el campo? Primero, los que se identifican como profesionales de prevención y dicen: yo trabajo en prevención. ¿Y cuál es tu formación? Psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, médicos, voluntarios que quieren trabajar en prevención y demás. Y aquí vemos que tienen diferentes experiencias en prevención y diferentes conocimientos. Y también están todos los que no se identifican, pero hacen trabajo en prevención. Entonces, ¿quiénes son esos? Los trabajadores sociales que están implementando programas, los psicólogos que están implementando programas o trabajan en programas, los docentes que directamente están implementando programas de prevención, trabajadores de familia, trabajadores de salud, órganos de cumplimiento de la ley y demás, según en donde estén trabajando. Entonces, estos no se identifican como profesionales de prevención, pero están haciendo prevención. Entonces, es muy importante hacer conciencia también de esto. Entonces, ¿cómo juntamos la ciencia y la práctica en prevención? Aquí tenemos la ciencia al servicio de la prevención. Entonces, lo primero es la epidemiología. ¿Por qué necesitamos la epidemiología? Porque es la que nos dice cuál es el problema, dónde está el problema, quién está siendo afectado, cuáles son las causas, las consecuencias. Entonces, para nosotros poder definir el problema que queremos atacar, necesitamos datos, y estos datos los obtenemos a través de la epidemiología. Después tenemos la definición y principios de la prevención. Entonces nos explican el aprendizaje, la conducta, los diferentes modelos teóricos, las teorías sobre comportamiento, las teorías sobre cambio de conducta, las teorías cognitivas y demás, que son fundamentales dentro de todo lo que es la programación en prevención. Después tenemos los métodos de investigación, que lo que hablaba Daniel hace un momento, nos muestran cómo las intervenciones son efectivas, cómo las intervenciones y políticas son efectivas, y tenemos que saber cómo hacerlo, ¿cierto? Que hay una evaluación
de proceso, que hay una evaluación de resultados, etc. Cómo llevamos a cabo estos procesos. Y, por supuesto, monitoreo y evaluación nos ayudan a entender qué tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, también, como lo decía Daniel, y pues para no ser muy redundante, es, ¿funcionó? ¿Tuvo un impacto? Sí, pero ¿y por qué? O sea, ¿qué hice bien? Y si no me funcionó, ¿por qué no me funcionó? ¿Y qué puedo mejorar? También, ¿qué otro tipo de habilidades son importantes en el profesional de prevención? Es poderse comunicar, para poder abogar, para poder hacer su caso sobre la importancia de las intervenciones basadas en la evidencia. O sea, ¿qué es lo que yo como profesional de prevención puedo decir y comunicar sobre ello y con quién me comunico? Porque como profesional de prevención me comunico con la comunidad, me comunico con los tomadores de decisiones, me comunico con los responsables de las diferentes instancias que trabajan en prevención. Entonces es importante saber esto. Saber cómo se seleccionan las mejores intervenciones basadas en la evidencia. Entonces, si ya tengo un tipo de información, si ya sé cuál es el problema, tengo mis datos, ¿cuál es la intervención que más me va a funcionar en esta situación? Entonces es saber que yo puedo irme a estos registros, mirar lo que hay, saber cuál es la intervención que de acuerdo con mi diagnóstico de necesidades y mi diagnóstico de recursos me va a dar resultados. Después saber sobre la planeación, la implementación, monitoreo y evaluación, y entender la ética sobre la programación en prevención. Entonces aquí uno dice, bueno, pero ¿y esto? ¿Una sola persona? No, no es una sola persona, es un equipo multidisciplinar, ¿cierto? Entonces necesitamos diferentes personas con diferentes backgrounds profesionales y con especializaciones diferentes que convergen dentro de lo que es la formación en prevención, y cada cual encuentra cuál es su espacio de competencia. Entonces aquí tenemos, como les decía anteriormente, trabajo social, psicología, salud pública, medicina, educación. Entonces, y nuevamente volvemos y traemos dentro de esta bolsa a todos estos profesionales que están implementando programas y políticas, pero que no se identifican como profesionales de prevención. Entonces, ¿qué pasa? Para poder llevar esto a cabo y para poder tener una incidencia sobre la conducta de riesgo, o que la ciencia de la prevención tenga esta incidencia sobre la conducta de riesgo, necesitamos un equipo multidisciplinar, que es el que va a unir la investigación con la práctica. Bueno, el trabajo en prevención en cuanto a conocimiento, habilidades y competencias. Aquí tenemos, esta es una adaptación del ciclo de implementación de los estándares de calidad de la Unión Europea. Entonces encontramos que tenemos un diagnóstico de recursos, la selección de políticas e intervención basada en la evidencia, cómo se prepara la implementación, tenemos resultados, cómo se van definiendo a corto, mediano, largo plazo, el monitoreo de evaluación y la diseminación y el mejoramiento. Y como ustedes pueden ver, es un proceso continuo, prácticamente es un proceso que no termina a menos que se decida que se termina, pero siempre debemos volver a el mejoramiento. Dice, tengo mis resultados definidos, porque hago un monitoreo y una evaluación. No necesariamente siempre tiene que ser una evaluación de resultados, pero si mi evaluación de proceso me está llevando por el mapa correcto, y si no, pues qué tengo que hacer para lograr el resultado a largo plazo. Entonces aquí vemos cómo se junta todo esto con las tareas del profesional de prevención. Tenemos 3 componentes en la ciencia de la prevención, como hablé antes. Tenemos la epidemiología, que es el que nos va a dar la información, y aquí usamos la epidemiología tanto en el diagnóstico del problema como en el monitoreo y la evaluación. Después, cuando desarrollamos una intervención o seleccionamos una intervención, aquí trabajamos en la disponibilidad de recursos de la comunidad y en la selección e implementación del programa. Y finalmente tenemos los métodos de investigación, en donde el profesional de prevención también trabaja, o se implementa, o se aplican dentro de lo que es el diagnóstico, la selección y el monitoreo y evaluación. Y aquí tenemos en el cuadro rojo al profesional de prevención, que debe hacer todo esto y comunicarlo o transferirlo a la comunidad para el desarrollo de políticas, a los líderes y tomadores de decisiones para la implementación o selección de programas, y a los residentes de la comunidad para que acepten el programa, porque ese es otro elemento que es muy importante. Si la comunidad no está preparada y no reconoce, no acepta, no entiende que hay una situación de riesgo que hay que abordar, pues es muy difícil. Entonces ese coordinar, ese profesional en prevención
se convierte en ese traductor, ese que dice, bueno, esta es la situación y esto es lo que podemos hacer. ¿Y por qué tenemos esta situación? Por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Y usted por qué dice que tenemos esta situación? Porque tengo toda esta información que me respalda. Entonces, el profesional de prevención, más allá de conocer el programa que va a implementar, tiene que conocer qué está detrás de toda la conducta, de toda la conducta de riesgo, y para eso tenemos diferentes elementos. Y aquí viene la formación. Entonces tenemos que formar a los profesionales de prevención en estos temas, obviamente algunos según su ámbito de competencia, más especializados que otros, y ya los vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Aquí aprendemos sobre la ciencia de la prevención. Tenemos la epidemiología y la etiología. La etiología viéndolo como la raíz del problema, ¿no? Lo que les hablaba al principio. ¿Dónde están las vulnerabilidades? ¿Dónde surge la vulnerabilidad? Está esta vulnerabilidad en la interacción de la persona con su entorno inmediato, está la vulnerabilidad de la interacción con un entorno más macro. Entonces, ¿cómo identificamos la vulnerabilidad? Después tenemos todos los principios de la prevención y las teorías que subyacen estos principios y a la práctica, por supuesto, y también tenemos toda la literatura de investigación que se ha llevado a cabo y las intervenciones basadas en la evidencia. Después llegamos a la formación, que va a permitir que el profesional de prevención pueda abogar y seleccionar intervenciones, hacer monitoreo de evaluación y que estén formados y su práctica sea ética de acuerdo con los códigos de ética. Ahora, formación internacional, como les decía, hay mucha formación internacional. En este momento me voy a enfocar más la que está como vinculada a la ISO y a la Unión Europea, por supuesto. Entonces está el UPC, que fue financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y se desarrolló para coordinadores y para implementadores. Entonces el módulo de coordinadores es todo el conocimiento que deben tener estos coordinadores y también enfocado. Entonces hay una base de conocimiento, pero según la especialización o el entorno, ya sea familia, escuela, trabajo, ambiental y demás, entonces ya hay un currículo especializado para cada uno de los entornos. Y está el de implementadores, y es qué habilidades deben tener estos implementadores más allá de las que les da un programa de prevención para implementar estos programas o para intervenir dentro de estos entornos. Entonces, un docente, por ejemplo, tiene que tener habilidades de educación interactiva. Entonces, este es el tipo de, porque casi todos los programas escolares requieren de esta habilidad en los educadores. O digamos un programa para padres también requiere que el implementador tenga una serie de conocimientos sobre familia, por supuesto, y además manejo de grupos. ¿Sí? Por ejemplo, manejo de adultos, manejo de familias, manejo de jóvenes. Entonces, estos son habilidades que se dan dentro de los currículos de implementadores. Y finalmente, bueno, después está un currículo de APSI también, que es el de Fundamentos de la Ciencia y la Práctica de Prevención, que está más enfocado en conocimientos y habilidades. Y el EUPC, como les decía, que es una adaptación hecha por la Unión Europea para tomadores de decisión, más no habilita la implementación. Es decir, la idea es que estos tomadores de decisiones sepan lo que es la evidencia científica, sepan que hay una ciencia detrás de los programas y no desayunos comunitarios o charlas multitudinarias o los perros, ¿verdad? Entonces, este currículo vienen estos tomadores de decisiones y pues entienden cuál es la ciencia detrás y entienden que hay una responsabilidad a la hora de tomar decisiones en términos de prevención. ¿Qué antecedentes tienen estos currículos o cuál es el contenido del que parten estos currículos? Los mismos que nos estaban hablando Victoria y Daniel. Tenemos como marco teórico, como marco de conocimiento, los estándares, las sociedades, los documentos y manuales que han salido de ellas. ¿Y cuál es el currículo, el propósito de estos currículos? Satisfacer la demanda de un currículo para profesionales de prevención, asegurar que estos profesionales tengan formación, conocimientos y habilidades en prevención basados en la evidencia científica y construir la capacidad internacional a través de la formación y profesionalización y expansión de profesionales.
Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, la ISOP, lo primero que se crea es el currículo universal de tratamiento. Después del currículo universal de tratamiento surge el currículo universal de prevención y después se genera el ISOP, ¿no? Porque se está capacitando todas estas personas y entonces, vale, estamos haciendo un esfuerzo global en capacitar a todo el mundo. ¿Qué hacemos para juntarlos dentro de una sociedad, ¿no? Para crear esta red de profesionales formados. ¿Y cuál es la idea? Reducir de manera significativa los problemas sanitarios, sociales y económicos asociados al uso de sustancias en el mundo. ¿Cuáles son los temas críticos del UPC? Entonces aquí vemos entonces cómo aterrizamos todo esto en una serie de temas transversales. Primero definimos el uso de sustancias. Ya no definimos el uso de sustancias como, no, lo definimos como todas las sustancias que afectan el sistema nervioso central, ya no son las ilegales y las legales, no, son todas, porque aquí hablamos también de alcohol y tabaco tal cual. Hablamos de la ciencia de la prevención, intervenciones y políticas, la naturaleza evolutiva del uso de sustancias, las teorías críticas que subyacen a la prevención, modelos etiológicos, entornos de prevención, la socialización, la formación de profesionales, las competencias y la ética. Vamos a pasar aquí. Ahora quiero, bueno, esta tarde el doctor Fernando Salazar de la Universidad Cayetano Heredia también va a hacer una presentación, pero hubo un proyecto de demostración en el Perú en donde se buscaba ver si la formación para los profesionales de prevención tenía algún efecto sobre la implementación de un programa. Entonces, ¿qué se hizo? Este fue el diseño del estudio, se tomaron una serie de escuelas control, escuelas intervención. A las escuelas intervenidas, a estos docentes, se les dio todo el currículo de escuela para formación de docentes, como pueden ver aquí en la primera línea del currículo universal de prevención. Y a las controles a estos colegios de control, a estos docentes no se les dio nada. Y al final, ambos grupos implementaron el programa Unplugged. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, aquí como dice qué datos tenemos, se llevaron a cabo muestras transversales en estudiantes de 11 a 19 años durante un año y un poco más, hasta que llegó el COVID, por supuesto. Y se pudieron ver algunos resultados. Hubo resultados en prevalencia de vida, en último año y último mes para tabaco, alcohol y marihuana, conocimiento sobre políticas escolares, sobre el uso de alcohol, la percepción sobre el cumplimiento de las políticas escolares, hubo más apego escolar, más percepción del uso del tabaco, del alcohol y de marihuana y drogas en los compañeros, y problemas personales en general y problemas con el uso de sustancias. Entonces digamos que sí hubo un resultado positivo en que estos profesionales formados en el currículo universal de prevención sí tuvo un impacto a la hora de implementar el currículo de Unplugged. Ahora, una serie de precauciones ya para cerrar, es que primero hay que tener una formación de alta calidad. Entonces no debemos priorizar la formación en masa a expensas de la calidad de la formación y el proceso de aprendizaje. Sí, o sea, como también decían antes, nuestra fortaleza está en el eslabón más débil. Si nosotros no tenemos equipos fuertes que han sido bien formados, formadores que tienen buena formación para hacerlo, la formación no va a ser buena. Yo no puedo querer masificar la formación a 2.000, 3.000 personas cuando estoy sacrificando el contenido, cuando estoy sacrificando el proceso y no sé cuál va a ser el resultado de esa masificación. Por otro lado, la ética para profesionales de prevención. Entonces hay que seguir los principios de la ciencia y la práctica en favor de la comunidad. Después, supervisión según la competencia. No cualquiera puede hacer supervisión en prevención. O sea, yo tengo alguien que sabe que tiene la competencia de supervisar mi trabajo en prevención, puede hacer la prevención. Y finalmente es que la formación sola no hace la práctica basada en evidencia. Yo puedo tener muchos títulos, muchas formaciones y demás, pero si no lo estoy haciendo y no lo estoy implementando como debo, pues no hay evidencia científica. Es la ciencia, la investigación y la implementación con fidelidad las que hacen la práctica basada en la evidencia. Y ya con eso terminé. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paula, por tu excelente ponencia. Y bueno, pues para finalizar esta jornada de esta mañana, esta mesa redonda, pues... Ah, vale, ahora mejor. Sí, vale. Sí.
Pues bueno, creo que ha quedado bastante claro con las exposiciones que nos habéis expuesto que es necesario para hacer o para llevar a la práctica una buena prevención, sobre todo en estos temas tan importantes como son la prevención de las adicciones, implementar unos programas que estén evaluados y sobre todo con una formación profesional a nivel más amplio de lo que hasta ahora posiblemente estábamos haciendo. Por tanto, pues tenemos que ser conscientes de que no solamente desde abajo se tiene que realizar ese trabajo, sino que también tenemos que llevar hacia arriba, hacia los poderes públicos, hacia unas políticas que realmente se comprometan con el trabajo que estamos realizando a pie de calle cada día los profesionales de la prevención. Muchas gracias por vuestra intervención y bueno, pues ahora quedan unos 10 minutitos para formular alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, duda o cuestión que resolver. Hola, buenos días y muchas gracias por vuestras aportaciones. Mi pregunta es para Daniel Lloret, es sobre los portales de buenas prácticas. Has comentado que al principio España ocupaba uno de los primeros rankings al compararlo con los diferentes países y ahora ya se encuentra casi en los últimos o mitad final. Me gustaría saber por qué de esta bajada. Bueno, el portal de buenas prácticas es algo que aparece en la estrategia nacional desde hace al menos 2 estrategias, esta la anterior, sino antes. Y ya se empezó a hacer de una forma bastante práctica y bien desarrollada en su momento. Luego, bueno, pues por razones que se me escapan, que tampoco, tal vez tú preguntas por qué, y yo pues no te sé contestar al por qué. Te puedo contestar lo que ocurrió, pero no sé por qué ocurrió. Entonces, ese proyecto que estaba muy desarrollado, como digo, y que creo que todavía se puede consultar en la web, si lo buscas, aparecerá. Bueno, pues se abandonó y se retomó. Y en ese abandono y retomo, pues hemos perdido mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho contenido también, ¿no? O sea, ahí ha habido una gran pérdida. Bueno, pues ahora que se retoma con otros contenidos y con otros frentes, que está muy bien, pero la pena es haber perdido el avance que se había hecho. Eso es un poco lo que te puedo contestar. Gracias. ¿Alguna Yo pregunta quiero más? felicitar a los 3 ponentes y agradecer vuestra participación. Y una pregunta muy sencilla, ¿no? Uno de los problemas que se ha planteado siempre cuando se habla de los programas de prevención y la valoración de su evidencia son los estudios de eficacia y de efectividad. ¿Qué programas conocéis o qué estudios conocéis vosotros aquí en España que hayan hecho estudios longitudinales valorando la eficacia y la efectividad y la valoración que hacéis sobre esos programas? Muchas gracias. Hombre, yo creo que la respuesta mejor la tenemos en los que se han presentado al examen más riguroso, que es el Exchange, el registro del Observatorio Europeo, que un poco responde a esa pregunta que tú haces. Yo ahora mismo no tengo en la cabeza qué nivel de exigencia se le aplica a los programas que están en Exchange, pero longitudinales, entendiendo como un seguimiento, ¿verdad? A los 6 meses o algo así. Sí, puede ser, no sé si el Pase Barcelona o... Sí, no, tanto, yo creo que ninguno, ¿eh? A 2 años o 4 años, no sé si hay alguno que cumpla ese requisito tan a largo plazo. Uno de Proyecto Hombre solamente. ¿El qué? Perdón, ¿el? Que solamente uno de Proyecto Hombre que yo conozca que es Claro, es que luego entramos en la doble pregunta. Una cosa es lo que se ha hecho y lo que se ha obtenido, y otra cosa es la rigurosidad o el rigor metodológico que ha seguido eso que se ha hecho y que se ha obtenido. Y tal vez la tercera pirueta sería quién está supervisando todo esto, ¿no? Porque claro,
lo que ocurre normalmente es que hay un gran conflicto de interés. ¿Por qué? Porque aquí en España no evalúa nadie, solamente, si me permitís la expresión, se rasca al que le pica. Es decir, evalúa el dueño, evalúa el que quiere ser evaluado, pero es que no hay un cuerpo de evaluadores, no hay un sistema, que era lo que se estaba comentando antes, una estrategia nacional que diga, no, vamos a ver, vamos a crear un cuerpo de evaluadores y si tú estás financiado con dinero público, te vamos a evaluar. Y chimpum. Y si no, pues no te damos dinero. Fíjate, qué sencillo. Pero claro, esto que es algo que ocurre en proyectos de la Comisión Europea, por ejemplo, que te dice, no, usted tiene que poner un 5% del presupuesto a financiar un evaluador externo, que no sabe ni quién es, que ya se lo buscamos nosotros. Pues es algo de perogrullo. Es tan lógico que no se aplica. Un poco la reflexión. A ti por la pregunta. Muchas gracias a los ponentes por su presentación. Y sí que es verdad que tenemos evidencias, ¿no? En la base de datos COFEI, pues hay evidencia de lo que son de programas de prevención, de lo que da las campañas publicitarias, de lo que sirve. No parece ser que el entrenamiento de habilidades sociales es algo de lo que más evidencia da, combinado con factores que ha comentado María Paula, ¿no? Como es el tema de la formación y la motivación de los profesionales, actuar a través de las variables mediadoras o la propia conducta adictiva, pero yo creo que eso a veces se escapa al profesional de la prevención, ¿no? No somos capaces de transferir esa formación y seguimos con campañas publicitarias que no tienen ningún efecto, ¿no? Comentabas, pues yo me acuerdo hace años el partido contra la droga, etcétera, no queda algo de sensibilización, pero realmente en prevención no hay. Y luego, está muy bien el tema de las bases de datos, de buenas prácticas, pero me parece al final que es un repositorio al que el profesional de la prevención no acude y no aplicamos. Es decir, a mí me gustaría, y lo propongo, ¿no? O a lo mejor conocéis algún caso de gente, de saber cuándo el profesional de prevención ha ido a esos recursos para buscar, como comentaba María Paula, un programa de prevención que se pueda aplicar en su medio, ¿no? Es decir, que digamos, oye, cumple el tema de número de sesiones, soy un psicólogo y lo puedo aplicar, porque a lo mejor el otro necesita un psicólogo y un educador, ¿no? Es decir, en España conocéis, o a nivel internacional, cuánta gente consulta estas bases de datos, cuánta gente llega a reutilizar, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy en día estamos, nosotros que somos del campo de la documentación, ¿no? De datos en abierto, de programas en abierto, etcétera, para usarlo y poder sacar una productividad y no volver a repetir el estudio de necesidades, que sí que hay que hacerlo, ¿no? Porque cada entorno geográfico tiene sus características peculiares y sus características culturales, ¿no? Es decir, pero me queda un poco corto estos portales de buenas prácticas, como tenía Plan Nacional, como tiene Sociólogo del Alcohol, como tiene el Observatorio Europeo, etcétera. Si realmente los profesionales de prevención los utilizamos y si las buenas prácticas son efectivas. Porque una cosa es decir, que metodológicamente lo desarrollemos bien, que lo tengamos todo temporalizado, que tengamos que luego hay que hacer un feedback para mejorarlo, pero realmente tenemos esa eficacia, se ha contrastado de alguna forma, ¿no? Yo creo que va con lo que comentaba Dani ahora, de la necesidad a lo mejor de establecer grupos de trabajo sobre la eficacia de la aplicación de estos programas, ¿no? Es una reflexión y no sé si me podéis contestar alguno de vosotros o de vosotras. Bueno, yo creo que al final se está poniendo... Todo va por etapas también. Tenemos que entender que tampoco podemos construir un sistema de prevención basado en la evidencia que además sea transferible al ámbito aplicado y que funcione de un día para otro. Pero, en mi opinión, creo que al final se acaba poniendo el foco en el desarrollo de programas preventivos y en su evaluación para demostrar que son de eficacia. Se crean los portales donde está ese repositorio, donde está todo eso accesible a los profesionales, pero es como que seguimos delegando la responsabilidad del uso de todas esas herramientas en los profesionales sin generar unas estructuras
que sean las que obliguen a los profesionales, pero no obligándoles porque ahora tú vas a hacer esto, sino que al final lo que, en mi opinión, que hay que hacer es profesionalizar la prevención, establecer unas categorías profesionales con una acreditación de programas y acreditación de profesionales, pero diciendo usted tiene que tener esta formación, por un lado, usted se va a encargar también de estas tareas, estas funciones, y por tanto, a la hora de aplicar los programas preventivos, el gran problema que tenemos es la poca rigurosidad en su aplicación, y eso pasa por una falta de formación. Que ¿qué se lo vamos a pedir? Al profesional que está contratado a 30 horas y tiene que estar con prevención de adicciones, inmigración y no sé qué, y luego encima le vamos a decir que en su tiempo libre y con financiación de su bolsillo tenga que hacerse una formación. O eso lo podemos meter dentro de la agenda política y decir contratación de profesionales cualificados, acreditados, 40 horas, formación a través del horario laboral. Y ahora le vamos a definir sus funciones y usted tiene que monitorizar todo lo que hace y hacer un reporte de sus intervenciones. Y ahí ya entramos en otra cuestión que hablaríamos de que la evaluación de proceso, los profesionales estarían formados y que tendríamos esa evaluación de proceso, porque, Paco, respondiendo también a tu pregunta, y creo que la respuesta la había dado antes Daniel, ¿de qué nos sirve tener programas evaluados longitudinalmente 6 años si no sabemos cuál ha sido el proceso de implementación de esos programas y si esos resultados son porque hay un implementador que es muy voluntarioso y muy tal, o si es porque realmente estructuralmente ese programa tiene toda la estructura profesional, recursos, administración, agentes sociales implicados, que son los que lo están haciendo, porque eso es lo que nos va a ayudar a entender dónde está el éxito del programa, no en que el programa es exitoso, sino dónde está el éxito. Es como que nos vamos hasta Ítaca, olvidándonos de todo el camino, que es lo que nos va a dar el aprendizaje, y no solamente llegar a Ítaca. Llegamos a Ítaca y ¿qué? Vale, este programa es exitoso. Pero ¿qué hemos aprendido durante todo el camino del diseño, de la aplicación y de tal? Que es lo que nos va a mostrar cómo seguir creando programas exitosos. Y ahí es donde yo creo que el profesional es el eje central, pero evidentemente no a costa ni de su tiempo, ni de su dinero, ni de la precariedad laboral. Esa es mi opinión, ¿eh? Y ahí es donde entran los poderes públicos, que son quienes tienen que poner evidentemente la financiación necesaria para hacer una política seria en prevención de adicciones. Rápidamente. Perdón, sí, hay dos cosas. Bueno, uno, lo que acaba de poner Víctor muy elocuentemente, por supuesto, y muchas veces, simple, porque no los conocen, no conocen los registros. Entonces nosotros llegamos a formaciones en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en África, en Sureste Asiático, en Europa, y empezamos a preguntar, ¿quién conoce los estándares internacionales de las Naciones Unidas? Pocos. ¿Quién conoce los registros? Pocos. Parte de la formación es enseñar a manejar los registros y que sepan que existen los registros. Como han dicho antes, no hay que reinventar la rueda. Hay cosas que funcionan, ¿cierto? Pero esas cosas funcionan si se implementan bien. Porque si implementamos algo que requiere y hay una serie de elementos o de lineamientos sobre adaptación y fidelidad que se deben seguir. Entonces, ¿me sirve este programa? Va de acuerdo con mis necesidades, claro, y las necesidades tampoco tengo que llegar a hacer un diagnóstico de situación súper extenso, pero tengo mucha información que me va a decir cuál es el problema, ¿no? Tengo datos de archivo, tengo encuestas nacionales, y aquí tienen mucha fortaleza en todo este tema, sistema de información, de donde puedo sacar ese diagnóstico de situación que necesito. Pero la realidad es esa, no se conocen los registros. Y la otra cosa que también hablabas tú era un poco lo de las capacidades y hasta dónde yo como profesional de prevención puedo llegar. Les puedo decir que muchas veces nuestras formaciones terminan convirtiéndose en una asistencia técnica, porque empiezan a surgir una cantidad de preguntas que dicen, sí, evidencia científica, pero no tengo los recursos, no tengo la manera, no tengo el mandato. Entonces, ¿cómo es que tanto desde arriba, pero también desde abajo, empezamos a cerrar
ese hueco que hay ahí para poder llegar a la evidencia científica. Yo no puedo pedirle a una comunidad que de entrada empiece, que borre todo lo que tenga y empiece a implementar programas con evidencia científica. Es un proceso, ¿cierto? Entonces, para no asustarlos de decir, es que están haciendo todo mal, no, es un proceso que toma tiempo y la formación es parte de ese proceso y la sensibilización y la creación de estructuras también es parte de ese proceso. Y eso es todo. Bueno, pues para cerrar ya esta segunda mesa, simplemente daros las gracias a los ponentes por vuestras magníficas intervenciones y también a los asistentes.